Hoy quiero compartir con ustedes es respondiendo al llamado. Y este pasaje está en Isaías capítulo 6, vamos a estar considerando del verso 1 al verso 13. Isaías capítulo número 6, verso 1 al verso 13. Dice la palabra de Dios así, hermanos, sígame con su vista. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y en la tierra está hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que ha de ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Padre, te damos gracias por ese tiempo, gracias porque podemos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Dios, porque tú no nos has soltado de tu mano. Y ahora, Dios, queremos pedir que pongas nuestra mente, nuestro corazón, que bajen los pensamientos tuyos, Dios, a la mente de cada uno de nosotros y podamos ser bendecidos a través de tu palabra. Sea una idea, un principio, un versículo, Dios, que sea el alimento que necesitamos, Dios, en este inicio de semana. De antemano bendice, Dios, a tu pueblo. Sea tu nombre glorificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Damos gracias. Amén. Así que, mis hermanos, vamos a estar considerando el tema respondiendo al llamado. Y cuando hablamos de llamado, significa aquellos que tienen una tarea, algo específico para hacer. No sé si en su empresa o a veces en la escuela hay un desperfecto, hay una situación que nadie puede solucionar y llega alguien, un especialista que tiene la capacidad, la habilidad para solucionar eso. Cuando el pueblo de Dios, hermano, estaba en una crisis, surgen estos hombres llamados por Dios con una tarea, con un propósito. Cada uno tiene un don, un llamado particular, y eso es lo que hemos querido tratar de mencionar a lo largo de esta serie. Cada uno es diferente, hermano. Jeremías desde su posición, Ezequiel, también Moisés. Y una de las cosas que me hacía reflexionar el pasaje, la exposición la semana pasada, hermano, es que en la actualidad también hay muchas personas que son llamadas por Dios, pero no quieren dejar quizás la comodidad, no quieren dejar Egipto, no quieren dejar todos los beneficios hasta que Dios trata con ellos de una manera más palpable. Así que, mis hermanos, ¿cuántos hombres de Dios están luchando quizás por aceptar ese llamado? Ese llamado para servirle, ese llamado para vivir conforme a los propósitos de Él. Por eso, respondiendo al llamado. Cuando Dios llama, cuando Dios hace una invitación, el hombre debe responder. Algunos responden temprano, otros más tarde, pero siempre Dios desea que el ser humano responda. Dice el primer versículo, hermano: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice que había serafines y gritaban o alababan a Dios diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Es interesante que Isaías, hermano, menciona un poquito aquí qué rey o en qué momento tiene esa visión.
Isaías era un consejero, hermano, estuvo bajo varios reinados. Pero Usías, hermano, según el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, dice que era un hombre que se apoyó en Dios y que por apoyarse en Dios, hermano, fue prosperado. Pero también más adelante de la historia de Usías, dice que cuando se fortaleció, cuando él ya se creía, hermano, fuerte, independiente, que no necesitaba a Dios, hermano, dice que se rebeló contra Dios y quiso, o mejor dicho, entró al santuario llevando el incensario para ofrecer incienso. Dice la Escritura que 80 sacerdotes se le pusieron enfrente y dijeron: esto no te corresponde a ti. Y dice la Escritura que Usías se llenó de ira y que maldijo o rebatió a los sacerdotes. Pero en ese mismo instante, hermano, dice la Escritura que le salió lepra en la frente a Usías y murió leproso. Un hombre, hermano, que su primera etapa era de prosperidad, que su primera etapa buscó a Dios, y cuando buscó a Dios, hermano, fue prosperado. Pero uno de los peligros que vemos en Usías, hermano, era el orgullo. Eso no le correspondía al rey, le correspondía al sacerdote. Y quiso brincar, quiso ocupar una línea que no le correspondía. Y es por eso que dice: en el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En ese año, hermano, ese año trágico, ese año difícil, vamos a ver primeramente, la primera idea, hermano, es el llamado de Isaías. ¿Qué es en esencia el llamado de Isaías? Hermano, Isaías surge en un tiempo donde el pueblo se rebelaba. Ya sería redundar un poquito, pero es importante ver el contexto. Isaías, hermano, le toca ministrar en un tiempo donde toda la nación está corrompida. Usted puede ir al capítulo 1 y ve que hay injusticia, ve que la justicia sale torcida, ve que no se defiende al huérfano, a la viuda, ve que toda la nación, hermano, estaba podrida, o la describe Isaías como una llaga. Desde la cabeza hasta la planta de los pies, todo está enfermo, todo está podrido. Y una de las descripciones gráficas tremendas de Isaías, hermano, dice que el amo conoce a su Señor, pero Israel no conoce a su Dios. Es más, el asno, el buey, conoce a su dueño y dice: ustedes no me quisieron conocer. El juicio que viene por parte de Isaías es por un pueblo que se ha apartado. Y en la misericordia de Dios, Dios levanta a este hombre llamado Isaías. Y esta descripción es diferente, hermano, a la de Jeremías, es diferente a la de Ezequiel que está ahí en el río, diferente a la de Moisés ahí en ese desierto pastoreando, es diferente, hermano, a la de Nehemías estando sirviendo de copero, es diferente. Pero cada uno, hermano, empieza con la intención y la iniciativa de Dios. El llamado de Dios, hermano, para Isaías surge propiamente en el corazón del ser humano, en el corazón de Dios para el ser humano. Esto es gráfico e importante. El llamado viene de Dios. Y eso pareciera menor, hermano, pero muchas veces en la actualidad hay mucha gente que se mete al ministerio porque su papá o su abuelito han sido pastores y entran al ministerio, o porque han crecido ahí y saben todo lo que se debe hacer, pero lo primero es que es un llamado. Dios escoge, hermano. Había Isaías y había algunos que quedaban fieles, pero Dios escoge a Isaías para hacer esa buena nueva, ser ese mensajero de buenas nuevas en ese tiempo. Y dice la Escritura, hermano, que él tiene una visión. Es decir, ve a Dios, pero vea la descripción. Dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice la Escritura, hermano, que el templo estaba lleno de la presencia de Dios. Muchas veces no alcanzamos a dimensionar eso, hermano, pero ver al Dios de la Escritura, verlo en su totalidad, verlo en su dimensión. Dice que había serafines que alababan y decían: santo, santo, Jehová de los ejércitos. Y dice que todo ese lugar, hermano, se llenó de humo. Tanto así que las puertas se movían de un otro. Las bisagras o los quiciales, como aquí aparece, se sacudían pensando que se iban a romper por la presencia, por la gloria de Dios. Hermano, usted y yo servimos a un Dios que no es pequeño, no es un Dios de baja gloria, sino es un Dios glorioso. Es un Dios de gloria. Es un Dios, hermano, maravilloso, glorioso. Por eso dice la Escritura: ¿quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este
fuerte en batalla. Hermano, Él es Jehová de los ejércitos. Lo primero, hermano, que tuvo que ver Isaías es a Dios. Su llamado viene de parte de Dios y Dios le muestra quién es. Y hermano, una de las características que vemos aquí, verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, ¿por qué describiría la santidad de Dios? Pudo haber usado otro atributo, poderoso, omnisciente, pero usa santo, santo, santo. Hermano, porque el pueblo estaba corrompido, porque el pueblo se había apartado, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Y quiere decirle a Isaías, yo sigo siendo el santo de Israel. Y la Escritura dice que sin santidad, hermano, ¿qué? Nadie verá al Señor. ¿Seguirá vigente ese versículo, hermano? Así es. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ese versículo dice, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y es trágico, hermano, porque una nación que decía servir a Dios, una nación que tenía las leyes, los pactos, las promesas, se había olvidado de su Dios. Y quizás eso sería lo trágico en ese tiempo, hermano, que usted y yo como hijos de Dios, que conocemos a Dios, que sabemos de la Escritura, que tenemos la conciencia de que hay un Dios vivo, un Dios verdadero, nos acomodemos al mundo, nos acomodemos a las circunstancias y perdamos de vista que servimos a un Dios santo. Que estemos viviendo, hermano, en tinieblas, que estemos viviendo en pasividad, que estemos viviendo sin una responsabilidad delante de Dios. La Escritura dice, hermano, que todo lo que el ser humano siembre, eso va a cosechar. Si siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará. Pero si siembra para la carne, cosechará eso. Así que no se nos olvide, hermano, que Dios sigue siendo santo. Y si Él es santo, Él demanda que su pueblo también sea santo. Por eso Isaías, hermano, siente que se va a morir. Vea lo que dice la Escritura, verso 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermano, Isaías era uno de aquellos que quizás, si lo vemos así, se portaba un poco mejor que todo el pueblo. Pero la descripción dice, ay de mí, es un ay, que soy muerto. ¿Por qué, hermano? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de la gloria, Jehová de los ejércitos. Hermano, sigue estando presente este principio. La carne, el ojo humano no puede ver la santidad de Dios. Sigue estando ese principio que Él es santo, 3 veces santos, y usted y yo seguimos siendo pecadores. Dice Isaías, ay de mí, he visto al Señor, he visto a Dios. No hay quien vea a Dios, hermano, sin que quede transformado. No hay ninguno de los seres humanos que han tenido un encuentro con Dios, hermano, que quede igual. Isaías tiene ese encuentro. ¿Usted ha tenido un encuentro con Dios, hermano? ¿Has tenido un encuentro personal con Dios? Un encuentro donde reconozcas la santidad de Dios, pero también te veas a ti o nos veamos a nosotros como pecadores, como apartados, hermano, como destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña la Escritura, hermano. Él es santo y usted y yo necesitamos la purificación, la pureza que viene de Dios. Hermano, este hombre no estaba listo o capacitado para hacer la obra que Dios tenía. Pero sucede, hermano, que Dios siempre toma la iniciativa. Dice la Escritura, verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocado sobre él mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y escuche esto, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Hermano, Isaías no estaba en condiciones para servir a Dios. Pero Dios, hermano, viene a buscar a hombres como usted y como yo, para llamarles, para hacerle una invitación, para que vean la situación en la que está el pueblo y diga, ¿quién irá por nosotros? Pero primero tiene que ver, hermano, con una pureza, con una limpieza en nuestras vidas. 2 cosas, es quitar tu culpa y limpio tu pecado.
en este contexto, hermano, no son sinónimos. El pecado es cuando usted y yo nos arrepentimos y el Señor perdona todos nuestros pecados. Y la culpa es cuando hemos hecho algo, hermano, y sigue estando ahí, sigue estando en nuestra conciencia. Pero la Escritura dice que la sangre de Jesús, hermano, nos limpia de todo pecado. En ese momento era un carbón, pero para usted y para mí, hermano, lo que nos limpia del pecado es la sangre de Jesús. Así que muchas veces usted y yo nos descalificamos. Usted y yo a veces decimos, no, es que yo no puedo servir a Dios porque he cometido estos errores, he cometido estos pecados, estoy descalificado. O a veces pensamos, hermano, que Dios solamente va a usar a gente perfecta. Y Dios usa, hermano, a gente sencilla, dispuesta para hacer su obra. No hay nadie perfecto, hermano. Perfecto solamente el Señor Jesús. Pero Él nos está perfeccionando, nos está transformando. Él está transformando tu vida para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, el pueblo estaba en inmundicia, el pueblo estaba en tinieblas, el pueblo no conocía a su Señor. Y la descripción de Isaías, hermano, es que este pueblo pereció. O este pueblo, hermano, pereció porque le faltó conocimiento. Veamos este texto, vayamos a Isaías capítulo 28, mis hermanos. Isaías capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Isaías capítulo 28, versículo 13. Dice la Escritura, Isaías 28, 13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hermano, ellos tenían los mandamientos, ellos tenían las promesas de Dios, pero dice, no las cumplían. Le dieron la espalda a Dios. Ellos quisieron, hermano, ser sabios en su propia opinión. Por eso la Escritura nos dice, hermano, que alábese en esto el que ha de alabarse. Y es en conocer al Señor, en conocer a Jehová. Hermano, quizás usted y yo a veces venimos a la casa del Señor o estamos ahí en la casa de Dios o en su casa, en alguna parte. Y usted y yo diríamos, ¿por qué yo no tengo esa visión como Isaías? Porque yo quisiera ver a Dios de esa manera, ver su gloria. Hermano, esa fue una manifestación para Isaías. Pero no significa que usted y yo no tengamos acceso a la presencia de Dios. Al contrario, por la gracia, por el camino de Jesús, hermano, usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios y no con temor, sino confiadamente. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor, hermano, por su sangre ha abierto camino para usted y para mí. Cuando Isaías ve eso, hermano, se llena de miedo, piensa que va a morir, pero el Señor purifica sus labios. Y aquí, hermano, el llamado implica, en el versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Veamos la primera parte, hermano. Fíjese lo que hace Dios. Se le aparece o tiene una visión sobre Isaías en medio de un tiempo difícil de rebelión y no le dice ve en este caso, sino que le dice ¿a quién enviaré? Es como una pregunta, es como un deseo de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién irá? Vea lo que dice, hermano. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En nuestra versión o nuestra traducción es una pregunta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Es un anhelo, es un deseo de parte de Dios, hermano? En esencia, ¿qué está reflejando? ¿Qué está diciendo este anhelo de Dios, hermano? Vea un pueblo que está rebelde y Dios dice a través de esta visión, a través de su voz, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Mis hermanos, ¿será que Dios estará buscando hombres en la actualidad que también diga, ¿quién irá? ¿Quién atenderá a los niños? ¿Quién atenderá a ese sector? ¿Quién atenderá a los jóvenes? ¿Quién atenderá a los maestros? ¿Quién atenderá a los migrantes? ¿Quién atenderá al que sufre? ¿Quién atenderá a los ancianos? Hermano,
lo que quiere poner Dios en el corazón de Isaías es una carga. No podemos servir a Dios si no hay una carga. Y esa carga es para hacer la obra de Dios. El apóstol Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Dice que había una carga en él para llevar el mensaje a gentiles y a judíos. La escritura nos dice, hermano, que Isaías en ese momento siente el anhelo de Dios. Es como si Dios hablara a su corazón y dijera, ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Hermano, ¿ha escuchado usted los anhelos de Dios? ¿Ha escuchado lo que Dios tiene para usted? ¿Ha escuchado lo que Dios le dice? Hermano, siendo Dios, siendo el 3 veces santo, pudo haberle ordenado a Isaías, ve. Pero el llamado, hermano, implica una respuesta. La segunda idea que quiero compartir, hermano, el primero es el llamado de Isaías, la segunda es la respuesta propiamente de Isaías. ¿Qué es lo que responde a eso, hermano? ¿Qué es lo que responde? No sé si usted se acuerda de esa historia, hermano, cuando David está huyendo y dice, ¿quién me trajera un poco de agua? ¿Recuerda esa historia? Y dice que van 3 de sus más fieles y se meten a los enemigos y le traen esa agua. Y David no la bebe por respeto, por honrar a esos hombres que fueron. Dice, esta agua es un deseo mío, pero pudo costarle la vida a mis hombres. Así que Dios está diciendo, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Y bueno, es aquí donde aparece la respuesta de Isaías. ¿Y qué es lo que responde? Heme aquí, envíame a mí. Si hay algo, hermano, que vemos en Isaías es, envíame a mí. Muchas veces cuando usted y yo vamos a una entrevista de trabajo, nos dicen, esos son los privilegios, quizás a los 3 meses, a los 6, un aumento y no sé, planta y todo eso. Pero a Isaías, hermano, no le plantearon eso. No le dice Dios cómo va a estar. No le dice, tengo estos beneficios. Simplemente le dice, eso es lo que anhela mi corazón. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto de unirte? ¿Estás dispuesto de sumarte? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida? ¿Estás dispuesto a entregar tu corazón, todo lo que eres para esta obra? Hermano, Isaías pudo tener mayor comodidad, quedarse ahí con los reyes, se la llevaba bien en la corte, aconsejando, pero la carga que empezó a sentir, hermano, era ver un pueblo que no tenía pastor, era ver un pueblo, hermano, disperso, era ver un pueblo que se había apartado. Y Dios le llama, hermano, de una manera muy sutil, muy maravillosa, y le dice, ¿quién irá por nosotros? Bueno, muchos de los testimonios que hemos escuchado de pastores, algunos surgen así, ven una necesidad, ven una carga, y Dios como que los guía a ellos a ese ministerio. Por eso hay ministerios que se enfocan un poco más en la enseñanza, otro quizás en misiones, otro en evangelismo, otro en consejería, distintos ministerios, hermano. Pero lo importante es que Dios te llame y tengas una respuesta. Y aquí estamos pensando, hermano, a ser el profeta de Dios a este tiempo, pero en usted y en mí, ¿a qué nos ha llamado Dios, hermano? ¿A qué te ha llamado el Señor? No solamente estamos hablando de pastores, de misioneros, que eso es bueno, pero ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos ha llamado Dios en este tiempo de pandemia? ¿Qué nos ha estado hablando, hermano? ¿Qué ha estado mostrando Dios a tu vida? ¿Qué anhelos hay en el corazón de Dios que tú puedes cumplir? Hermano, el mensaje de Dios ya es claro. El mensaje y la obra de Dios es completa. Lo que nos toca a nosotros es anunciar. Anunciar el mensaje de Dios. ¿Y cómo irán, hermano, si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no hay quien se ha enviado? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas. Así que la respuesta de Isaías, ¿cuál fue, hermanos? Heme aquí, envía a otro. No, heme aquí, envíame a mí. Que a veces lo decimos jugando, pero a veces sucede así, Señor, pues
me estás llamando, pero creo que el más capacitado es el de al lado, el de enfrente. Señor, envía a Mike, él dispone todo. Ahorita estaba viendo ahí su cartera, sus llaves, todo ahí en la banca. Dije, deja todo en la casa del Señor. Entonces, hermano, disponemos nuestro corazón. Envíame a mí. Es una respuesta personal a un llamado particular de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que tomar una respuesta. Porque si Isaías no toma una respuesta en un tiempo crítico, hermano, Dios va a llamar a otro. Pero Dios sigue llamando en ese tiempo para ser hombres y mujeres de Dios que sean mensajeros de buenas nuevas, que seamos cristianos en el lugar donde estamos, hermano, que seamos comprometidos con Dios, que estemos orando, leyendo su palabra, pero sobre todo teniendo temor a Dios, en su casa y fuera de su casa. Así que mis hermanos, Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Una respuesta maravillosa. Algo similar a lo que tiene el apóstol Pablo, hermano, cuando cae, Saulo de Tarso, y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estoy a tu disposición. Ese hombre que iba a perseguir a los cristianos ahora dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, estoy dispuesto. Estoy a tu disposición. Haz de mí lo que tú quieres. Bueno, en un tiempo yo escuché al pastor Rolando Guzmán compartir este testimonio. Él decía que estaba en la época de la profesión, estaba comprometido y había un grupito, hermano, de personas que necesitaban ser atendidas por Dios. Y él estaba en todas partes, dice que cantaba aquí y allá, y que Dios puso una carga, hermano, por ese grupo. Y dice que él tenía esa lucha de ir quizás por la carrera, por lo que él tenía, pero decidió seguir a Dios, servir a Dios en ese grupo, hermano. Y ya después da testimonio que muchos de esos grupos, de esos jóvenes que él atendió, hermano, después sirvieron al Señor. Así que mis hermanos, ¿qué le quiero comentar con esto? Basta con que usted se disponga para Dios, que usted y yo recibamos ese llamado y sobre todo una respuesta. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena que usted y yo digamos, heme aquí, envíame a mí. ¿A qué? A lo que tú quieras, Señor. ¿A qué? A los planes que tú ya tienes de antemano para mí. ¿A qué? A cumplir mi propósito. Porque, hermano, qué tremendo sería que usted y yo estemos en la presencia de Dios y Dios nos diga, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Perdón, Señor, ¿qué me diste? ¿Me diste algo? Sí. Te di un don, te di un ministerio, te di una responsabilidad. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Ya no hay, Señor, pues déjame irlo a cumplir. Mis hermanos, podemos ir caminando o podemos ir en la ruta hacia el cielo, pero no ir caminando en la voluntad de Dios, pero no ir haciendo lo que Dios quiere. Usted y yo vamos a estar plenos cuando estemos haciendo la obra para la cual Dios nos llamó. Es interesante pensar, hermano, que Isaías antes de esto no se imaginaba lo que él esperaba. Él estaba sirviendo, cumpliendo su tarea, cumpliendo su voluntad, pero se le aparece Dios en la visión y le dice, te quiero para este propósito. Y este detalle me gusta, hermano, porque coincide con algunos de los que hemos visto. A él lo llama quizás de la corte, siendo consejero de los reyes, dice, te quiero para acá. A Moisés, ¿recuerda dónde lo llama, hermano? De estar pastoreando las ovejas, ya sin propósito, sin rumbo. Desde ahí lo llama. A Nehemías de ser copero, de estar trabajando, de estar en una profesión, lo llama. A David, hermano, dice que desde más atrás de la majada, desde ahí, desde el último al más pequeño lo llamó. Mis hermanos, no se trata de que si sabemos o no sabemos, que si somos jóvenes o adultos, se trata de que usted y yo digamos, Señor, heme aquí. Recordemos, y es lo interesante de hacer este recuento y repaso, Moisés, ¿cuántos años tuvo o tenía, hermano, cuando recibió su llamado? 80. Jeremías, 13 a 16 años, hermano. Por eso dice, soy un niño. Así que no hay excusas, hermano. No hay excusas. Usted y yo podemos servir al Señor y la intención es que usted y yo vivamos para el Señor con propósito, con rumbo y hagamos su voluntad.
que en la medida que usted y yo hagamos y cumplamos los planes de Dios, vamos a estar plenos. Porque en la presencia del Señor hay gozo, hermano. Porque servir al Señor trae beneficios. Porque servir al Señor, hermano, hay bendición. Pero todo empieza cuando Dios nos deja ver su corazón, cuando Dios dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Quién estará listo? Y es ahí donde usted y yo entramos y decimos, Señor, heme aquí. Hermano, que usted y yo podamos disponernos y decirle a Dios, heme aquí. Aquí para servirte, aquí para hacer tu obra. Yo recuerdo mucho, hermano, en el tiempo de que entendí mi llamado, hay una alabanza, una canción de Marcos Barrientos que se llama Sin Reservas. Y dentro de esa letra él decía, Señor, heme aquí, sin reservas. Es decir, no te pongo condiciones, sin reservas soy para ti. Eso es lo que está diciendo Isaías, eso es lo que hizo Moisés, eso es lo que han hecho los hombres del Señor sin reservas. No te doy un 20, no te doy un 50, no te doy un 90, sin reservas. Y ya en otra ocasión, hermano, yo le comenté que yo luchaba cuando yo me convertí y entendí el llamado de Dios. Le decía, Señor, pues yo quiero la carrera, yo quiero el rumbo que yo planeé desde joven. Te puedo servir, puedo ir a la iglesia, puedo orar, puedo ofrendar, y tú y yo contentos y todos tranquilos. Pero Dios no quería una parte de mí, hermano. Quería todo. Hasta que entendí, le dije, Señor, va, me rindo delante de ti y haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor, hermano, nos ha bendecido, el Señor nos ha favorecido, el Señor nos ha sostenido. Hemos visto la mano de Dios en tiempo de escasez, en tiempo de limitación, en tiempo de bonanza también hemos visto su mano. En todo momento hemos visto la mano de Dios y se cumple esa promesa, hermano. Yo soy contigo y no te dejaré. Así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré, ni te desampararé. Mis hermanos, hay una respuesta de Isaías. ¿Qué respuesta tiene usted? A todos los hombres que hemos visto, a todos los mensajeros de buenas nuevas que nos han dejado algo, ¿qué responde usted? Mis hermanos, es interesante pensar que Dios le llama en un contexto difícil y vea lo que va a pasar con el ministerio de Isaías, hermano. Vea lo que dice la Escritura, verso 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Le iba a mandar a que predicara a su pueblo, pero dice, anda y di a este pueblo, oíd bien, ¿y qué va a pasar? Y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprenderéis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para ellos sanidad. ¿Qué está pasando, mis hermanos, ahí? Le llama a dar un mensaje, pero el pueblo ya estaba en una rebelión. Ya no tenía oídos para Dios. Ya no veían a Dios. Es decir, su corazón se había engrosado, se había llenado de grasa. Estaba duro, hermano, era insensible, en otras palabras. Dice, a ese pueblo, ve, no te van a escuchar. Pero nuevamente, hermano, te escuchen o no, que sepan que hay profeta, que hay mensajero de Dios, que hay buena noticia. Y eso es lo interesante, hermano. Versículo 13. Y se quedará aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Habla de su pueblo, hermano, una comparación, una figura. Así como el encino, hermano, queda una base y vuelve a resurgir, así mi pueblo va a ser llevado a Babilonia, va a ser arrancado de Jerusalén, va a ser destruida Judá, Jerusalén, sus muros van a ser transportados a Babilonia, pero va a quedar una simiente, va a quedar un remanente, no por obras, sino por gracia. Siempre en toda la obra de Dios, hermanos, vemos esa gracia, un remanente, un tronco, hermano, una simiente santa del cual surgirá nuevamente el pueblo de Dios, el tronco de Isaí. Mis hermanos, dice la Escritura en el Salmo 138, verso 8, Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra
de tus manos. Está diciendo, hermano, no desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano, hay muchas maneras en las cuales Dios puede cumplir el propósito en cada uno de nosotros. En Isaías, a través de una visión, a través de confrontarlo con su corazón, su pecado y llamarle. A Jonás, ¿recuerda cómo fue que Dios cumplió su propósito en él, hermano? No quería. Dijo, no, yo no voy. Y se fue al otro extremo. Pero Dios cumplió su propósito, hermano. Dios desea que usted y yo respondamos voluntariamente, pero si no, también tiene maneras, hermano, para hacer la obra de Dios. Hay un testimonio de un hombre, hermano, que tenía su éxito laboral, su éxito profesional, estaba en la cúspide, se le abrieron puertas de grandes empresas, pero dice que en la noche tuvo un sueño, tuvo una visión que le dejó intranquilo, y era que hace algunas semanas había respondido a un llamado misionero diciendo, Señor, te voy a servir, pero se le había pasado todo eso, y en ese momento de cúspide, en ese momento de logro personal, él quería todo eso, pero venía esa voz que lo dejaba intranquilo. Hasta que él entendió de qué le serviría todo eso, toda esa profesión, toda esa trayectoria sin Dios. Y decidió servir al Señor, hermano. En estos casos son llamados quizás al ministerio, llamados totales. No significa que el llamado de Isaías, el llamado de un servidor sea el mismo de usted. Pero sí, el llamado es a que vivamos en santidad, el llamado es a que vivamos, hermano, usted y yo cumpliendo los propósitos de Dios. El llamado es a que usted y yo podamos decir al final de nuestros días, hermano, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7. ¿Recuerda lo que dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese hombre, hermano, que tenía todo en la vida, fariseo de fariseos, a los pies de Gamaliel, el hombre más sabio en ese momento, hermano, instruido a los pies, con una profesión, con grandes cualidades, pero Dios lo quebrantó y le dijo, tengo otro propósito, que seas el mensajero a los gentiles. Ananías no quería ir, hermano, cuando Saulo se convirtió. Señor, ¿no sabes quién es? Viene a perseguirnos, más trae cartas para meternos en la cárcel. Y el Señor le dice, ve, porque este es instrumento escogido, hermano, instrumento especial para llevar mi nombre a reyes, a príncipes, a todo el pueblo. Y él padecerá por llevar mi nombre. Pero hermano, al final de sus días el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y más adelante, versículos después de 2 de Timoteo 4, 7, dice, y me está guardada la corona de la vida. Y no solamente a mí, dice, sino a todos los que aman su venida. Así que mis hermanos, hay coronas de bendición para aquellos que honran al Señor. El Señor honra a los que le honran. El Señor, hermano, tiene un plan, un propósito para ti. Que tú y yo respondamos, Señor, heme aquí. Que tú y yo podamos decir, Señor, para lo que tú quieras, para tus planes, no quiero poner ninguna condición. Hágase tu voluntad en mí. Señor, heme aquí. Mis hermanos, si hay algo que Dios se dirige a ti en esta tarde ya, y quieres platicarlo con Él, yo no puedo responder por tu llamada, yo no puedo responder por lo que Dios pone en tu corazón, pero sí puedo guiarte en oración. Si hay algo que tú le quieras decir a Dios, si hay algo que Dios te dijo y hay una respuesta, meditemos lo que le vamos a decir a Dios. Medita delante de Dios lo que le vas a decir, porque Él te tomará esa palabra. Pero si tú hoy te comprometes, si hoy quieres responder a ese llamado, díselo ahí en lo secreto, en tu corazón. Busca al Señor en este momento de oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, hemos querido ir presentando algunos cuadros de hombres que han respondido a tu llamado, con la intención de que tú avives el fuego en nuestros corazones, que avives nuestras vidas, Señor,
y que podamos decir: Señor, retomamos ese llamado. Seguimos poniendo nuestras manos en el arado, por más difícil, por más pesado, por más duro que sea. Queremos sujetarnos y mirar hacia adelante, Señor, porque tu promesa nos dice, Señor, que aquel que te sirve, tú le honrarás. Así que queremos honrarte con nuestras vidas, en la escuela, en el trabajo, donde somos, donde estamos, en casa, Señor. Ayúdanos a honrarte, a bendecir tu nombre y a decirte: Señor, heme aquí. Heme aquí para tus planes, para tus propósitos, para que se cumpla tu voluntad perfecta en nosotros. Señor, bendice a tu pueblo. Sella, Dios, su corazón con estas palabras, con esas cosas que te están diciendo, con esas oraciones, Dios. Tómalas en tu agenda, Señor, y cumple tu plan, tu propósito en cada uno de tus hijos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.